esta salida o este anuncio de su salida, su despedida, que por cierto fue muy corta a través de redes sociales, agradeciendo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas por haberle servido, llega horas después de que el presidente de la República señala una vez más que la comunicación es un fallo en su gobierno. En promedio, y si vamos sumando, vamos haciendo los cálculos, un secretario de comunicación le dura al presidente 6 meses. Bueno, primero, una vez más, el saludo fraterno a toda la audiencia de Caché y todas las filiales y repetidoras en Ecuador y en América Latina. Un saludo al economista Chica, solo haciendo plata el economista Chica. Un gran abrazo, que tengan una buena semana. Y a ustedes también ahí en el panel y a la ciudadanía. Qué pena que estemos encerrados ahora en esta nueva pandemia que se llama la inseguridad y la violencia, donde no hay problema. Cómprese usted una pistola que cuesta promedio $2.000 para arriba, porque las artesanales no las venden mis amigos, y sálvese quien pueda. Pero bueno, en todo caso, sí, Andrés Seminario es un hombre, un gran profesional, lo conozco, es mi amigo, un hombre con un carácter un poco difícil, pero sobre todo honesto. Andrés Seminario es un hombre honesto. Y sí, efectivamente, sería ya el tercer secretario de Comunicación, porque es un gobierno, y lo dije no ahora, desde el momento que el gobierno nacional perdió rotunda y vergonzosamente la consulta, que es un gobierno que ya más que el gobierno, Lazo ya está caído desde mi punto de vista. Yo creo que lo que tenemos que discutir es las formas de la próxima, en este caso, sucesión. Yo creo que la vía es la institucional en cualquiera de los casos. Llámese muerte cruzada, llámese renuncia, llámese destitución, cesación de funciones por juicio político. Y hay que tener un debate serio, porque si, por ejemplo, asume el señor Borrero, el doctor Borrero, no va a cambiar absolutamente nada si seguimos con esta misma dinámica. Es decir, si nos presenta ahora un gabinete como este, que son puros CEOs, no son pues gente con experiencia, digamos, realmente pública, pues son CEOs, son relacionistas públicos, son buenas personas, de hecho. Son, no voy a decir lobistas, porque eso está penado por la ley ecuatoriana, no he dicho eso, pero son CEOs, son relacionistas públicas, gente excelente para la foto, para figuretear, pero total y absolutamente inepto. Pues mire usted, la gestión, salvo, vamos a hacer excepciones, por supuesto, que hay ministros destacables como Esteban Bernal, en Bienestar Social. Yo creo que Andrés Seminario es un hombre capaz, pero si usted se percata, es un gobierno de CEOs. Entonces, si usted ve el presupuesto del año 22, se ejecutó casi que menos que en el 40%, pues usted ve la ausencia de gestión pública. Vamos por parte, doctor. Vamos por parte para poder abarcar la mayor cantidad de temas. 7 de la mañana con 14 minutos. Hablamos entonces de la salida de Andrés Seminario. En las últimas declaraciones del presidente Guillermo Lasso dio su postura nuevamente con el juicio político en su contra. Él ha dicho, él va a terminar su mandato. Voy a terminar mi mandato, voy a ir a la corte, a la asamblea, voy a presentar las pruebas que yo tengo. Ahí en su última entrevista él trató de explicar un poco sobre el caso Flopec, nuevamente reiterando que es inocente, pero él, al menos eso parece estar claro, él va a presentar sus pruebas y después de eso, dijo, va a tomar la decisión de si presenta o no una muerte cruzada. Señorita, lo que pasa, y con muchísimo respeto, usted es una periodista ya con mucha experiencia, y no solo de estudios, sino de calle. Usted ha hecho periodismo en la calle, ¿no? En las barricadas periodísticas, un oficio que yo admiro y amo mucho. Mi abuelo era periodista, mi hermana es periodista, y hago mucha opinión y le debo mucho a su gremio por cómo han sido generosos conmigo. Pero déjeme decirle algo con infinito respeto y cariño, y a su audiencia especialmente. Son solo síntomas, señorita. Que el tema ya son síntomas producto de la inseguridad, cuando somos el país más violento en este momento de América del Sur. Son solo síntomas de la crisis migratoria que estamos viviendo. Para que usted tenga un parámetro, Argentina, que tiene 10 veces más extensión territorial, el triple de población, solo salieron 60.000 argentinos en el año 2022, en el Ecuador 100.000 de manera formal, ni le cuento por el Darién, por la frontera, la cantidad de ecuatorianos.
es una crisis económica, de seguridad, de un colapso total y absoluto de los servicios públicos. Mire, yo le soy honesto, yo me estoy hasta excusando de la entrevista porque a mí me gusta hablar bien. A mí me criaron, me formaron, me enseñaron desde cuando empecé a hablar. No hables si no tienes cosas buenas que decir. Entonces es un gobierno que el juicio político, la revocatoria, si la destitución, si sale, no sale, ya son síntomas, ya simplemente son detalles. El Ecuador no aguanta un segundo. Cuando usted se refiere a síntomas, doctor, síntomas de que Lasso sabe que está caído, el gobierno sabe que no va para más. Yo no sé si Lasso lo sepa, porque yo he visto mucha gente, digamos, he visto gente con enfermedades terminales que a veces no lo saben o no lo aceptan o lo toman con optimismo. Yo eso no lo juzgo, pero el problema es que aquí está un país de por medio. Yo creo que el presidente ya tiene que dar el paso al costado y ya tenemos que buscar una vía de sucesión, pero ya le explico, ya para mí el problema no es Lasso, para mí ya está caído, no sé si será hoy o un mes máximo, o mañana o esta misma tarde. El problema, y no se trata de declaraciones sediciosas de mi parte, se trata de la realidad, son síntomas. El problema es qué va a pasar, por eso yo hacía énfasis en lo otro. Si Borrero, digamos que asuma, que creo que sería lo más coherente, pues de acuerdo a la Constitución, si Borrero asume la conducción de la nación, no puede repetir un gabinete de CECIO, pues de relacionistas públicos, pues de gerentes nice, ¿ya? No puede seguir con la misma política económica y de seguridad. Entonces yo creo que para mí el gobierno está caído. La discusión tiene que ser el qué viene, el qué sigue, ¿ya? ¿Qué va a ser el próximo presidente? Que ojalá sea Borrero, porque esa sería la línea, ni lo conozco a Borrero por si acaso, ¿ya? Esa sería la línea, creo, institucional. A menos que el presidente a la final se decida por la muerte cruzada y pueda gobernar, si es que se puede gobernar, por 6 meses a través de decreto previa autorización de la Corte Constitucional. Nuevamente la Corte Constitucional es la que le dará vida o no al presidente Guillermo Lasso. Bueno, usted ha dicho algo muy acertado. Esa es la vía institucional. Porque de acuerdo a la Constitución, en el momento que hay muerte cruzada, digamos, los asambleístas se van a su casa. Porque fíjense usted un poco de estos mitos que construye a veces la opinión. La asamblea es la más odiada, la más repudiada. Mire, yo soy consultor político. Yo me dedico a trabajar en procesos electorales, ¿sí? Al contrario de lo que muchos pensarían, hacer opinión no me genera dinero, al contrario, me genera problemas, ¿ya? Y se lo digo que por último a mí me vendría o me convendría, entre comillas, que hubiera elecciones pronto, porque en teoría eso es más trabajo, ¿sí? Pero la muerte cruzada está dentro de la Constitución. El tema sería, insisto yo, que imagínese usted para cada decreto esperar un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces vamos un poco con la fantasía de la opinión. Es que todo el mundo odia la Asamblea. En mi profesión, los spots, las estrategias, todo es irrelevante. Lo único certero es el resultado del día de las elecciones. Eso es lo que manda. El resto es filosofía, es un café, es fantasía. El día que se puso la Asamblea Nacional al escrutinio ciudadano, ¿ya? Y yo no defiendo a la Asamblea, yo defiendo instituciones. La pregunta que disminuía la Asamblea sacó más votos de los que le sacó el señor Lasso Arauz. Otra fantasía es que todo el mundo odia el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, déjeme decirle que la pregunta respectiva en la consulta popular al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la que más diferencia le saca el no al sí, casi 15 y 16 puntos. Entonces, yo reitero, oiga, y no me da gusto lo que estoy diciendo en esta entrevista. Ojalá espero que se caiga del servidor. Me da mucha pena que mi hijo en 20, 30 años vea lo que estoy diciendo. Ya no le veo ningún tipo de solución ni de esperanza para el gobierno que no sea una salida digna, ¿sí? Porque él al final es un señor, pues también tiene derecho a irse a su casa, a su familia, ya hizo todo el dinero del planeta. Me queda claro que para hacer plata era bueno. Ahora, lo que sí veo es el daño irreparable que le hace a su tendencia, pues. Se tiraron 15 años explicándole a la gente que banquero y empresario es lo mismo y que no es malo. Y imagínese usted, pues, ¿quién va a ir con el relato de banquero, de empresario en las próximas elecciones? Quedado claro. Ahora, Borrero institucionalmente también, como lo mencionaba, es otra de las opciones, ¿no? Que él asume el poder una vez que la Asamblea lo censure y destituye al presidente Guillermo Lasso. Pero ¿qué opciones de gobernar
tendría Alfredo Borrero, que por cierto él ha dicho que él no asumiría la presidencia de la República, pero una cosa es antes de y otra es después de, ya cuando la situación esté más clara. Pero digamos que Borrero asume la presidencia de la República. ¿Qué legitimidad podrá tener él en las calles y qué tanto espacio para moverse y gobernar y para decidir podrá tener con UNES y el Partido Social Cristiano encima de él? Por eso le reitero, señorita periodista, yo soy de la idea o de la tesis de que hay que seguir las líneas institucionales y la Constitución es extremadamente, no, ni siquiera es tácito, es expreso. Quien tiene la obligación constitucional, el mandato para que lo elegimos también, es el vicepresidente de la República. ¿Y cómo va a tener legitimidad? Se lo dije hace un momento. Primero, construyendo un gabinete de unidad, pero no con CIOs, ya, no con chicos guapos realistas públicos, con todo respeto, ya, con expertos en materia de gestión pública, que existen y muchos funcionarios de carrera. Segundo, tiene que generarse, adicional a este gabinete de unidad, un giro absoluto en dos materias fundamentales para la gobernanza. Primero, seguridad. La seguridad es lo que no queremos entender o no nos quieren hacer aprender. Es una política pública. Ejemplo de política pública exitosa, fíjese usted la vacunación, qué pena que no mantuvieron el ritmo, ¿sí? Y las políticas públicas requieren de dos cosas. Primero, liderazgo. Segundo, recursos. Entonces, la seguridad, que no lo tiene en este momento, no tiene ni liderazgo, y mucho menos recursos. Todo el mundo, El Salvador, Bukele. Bueno, el parámetro para medir las muertes violentas o la inseguridad de un país son la escala de 100.000 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos asesinatos hay? En El Salvador hay 9 en este momento. En el Ecuador, con Moreno, que es mi pariente, yo soy Moreno de Colta, Chimborazo, desde Tena, Moreno, tuvimos 6 muertes violentas. Con Correa tuvimos, y hay que decirlo, aunque no les guste a algunos colegas suyos, la cifra más baja de inseguridad de la historia de nuestro país la tuvimos en el año 17 y se sostuvo desde el 2016 en 6 hasta el 19 prácticamente. Hubo 5 años que fuimos casi que el país más seguro, competíamos con Uruguay, Chile y Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hablar estupideces como que no. Lo que pasa es que Correa se reunía con el Chapo Guzmán en Carondelet y hacía la ouija y hablaba con Escobar y pactó con los narcos. Son estupideces, perdóname que se lo diga. Hay que analizar qué políticas públicas se aplicaron en el Ecuador en esa etapa, no importa quién las aplicó, porque eso es la seguridad. El Salvador, lo que sí voy a copiar del Salvador, porque yo no estoy de acuerdo, no creo que esto se resuelva haciendo cárceles más grandes, sino con universidades, escuelas, institutos técnicos, inversión social. El Ecuador tiene que copiar del Salvador, sí, una cosa, el que tiene un liderazgo, sin duda que sí, eso es indiscutible, y el segundo, ¿cuánto invierte El Salvador en seguridad? Invierte el 5.5 de su Producto Interno Bruto en seguridad, y nosotros a duras penas creo que el 3.2 o el 3.4, eso podría consultar usted con un economista experto en la materia. Entonces, requerimos liderazgo y presupuesto, que no lo tenemos. Entonces, hacia allá creo que tiene que apuntar. Ojalá sea Borrero. Es que mire, no se trata de estar a favor o no en contra de Borrero, que yo también a veces creo que sería cambiar de Kiko al Chao, ¿no? Pero se trata de la vía institucional, porque si no lo hacemos de esa forma, viene el caos. Muerte cruzada, ok, también es la parte, está dentro de la Constitución. Pero ¿cómo se va a sostener el gobierno durante 6 meses? O sea, ya esto es insostenible, señorita, ya no sé qué más tiene que pasar. ¿Ya? Acaban de asesinar a una chica muy respetada, muy querida, la señorita que acaban de asesinar en el hospital de IES, y así una lista interminable de personas que están matando en el día a día. Hablábamos de este fin de semana, 36 asesinatos solo en Guayaquil, según datos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, 7 de la mañana con 25 minutos, conversando aquí con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Kimberly, tú, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido a la cabina virtual de Caché FM Radio. Usted justamente tocaba el tema de seguridad y el presidente dio nuevas acciones, entre ellas está el tema de la autorización del porte de armas. ¿Eso realmente es una solución a la inseguridad que estamos viviendo en todo el Ecuador? Mire, a mí me gusta hablar con datos, ¿sí? Dato mata relato. Y no es que yo sea un tecnócrata experto de CEPLADE o nada por el estilo.
O sea, soy docente universitario y a mí desde muy pequeño me enseñaron a utilizar datos, porque es la única forma de sustentar lo que estás diciendo. ¿Ya? La prohibición de las armas en el Ecuador se aplicó a partir del año 2009. ¿Ya? Yo quisiera, bueno, la próxima entrevista, ya voy a empezar a las entrevistas a usar, es que la trato de usar el celular porque la cámara es más nítida, digamos, y el audio, para compartir, digamos, presentaciones. La seguridad, se la voy a enviar por interno, es así. La seguridad en el Ecuador, a partir del año 2010 empieza, hay que ver la curva, aquí no hay ciencia, empieza un descenso extraordinario de 17 muertes violentas hasta 5, se queda ahí estancada, que es la más baja de la historia. Entonces, eso de sálvese quien pueda, y lo más chistoso es, oiga, aquí había grandes armeros, eso sí le critiqué al correísmo de haber dejado su trabajo a las armerías que existían artesanales, pues no, pues si se las regulaba, controlaba, pero me parece tan gracioso, no se pueden comprar armas artesanales, claro, solo los que venden al negocio las armas, pero no es ninguna solución, en todo el mundo está comprobado que el porte de armas agrava la situación. Imagínense usted un arma en su casa, es obligación del Estado, ¿sí? Usar toda su fuerza para garantizarnos seguridad. Yo le comentaba hace un momento, hace una semana y media, mi hijo de 5 años tuvo que salir reptando con sus compañeritos de una escuela de fútbol en medio de una balacera, pues, y aquí en una zona entre comillas segura. Entonces el gobierno, señorita, ya está caído. O sea, Lasso ya es un muerto político viviente, que busque una salida digna, que busque una salida institucional, y que los asambleístas nos hagan el favor de hacerlo de la forma más civilizada, institucional, y sobre todo que el que venga, que debería ser Borrero, que es lo que espero, ¿sí? Porque ¿cómo va a gobernar en 6 meses el presidente a punta de decreto? Yo lo veo complicado. Yo creo que una muerte cruzada, y no porque se levante Isa, mire las cosas que se inventan. Ahora resulta que la inseguridad está acelerada porque quieren que se vaya Lasso. Oiga, lo que pasa es que porque mataron al señor Cherre hace 4 días o 5 días, ahora resulta que la inseguridad empezó ese día. Lo que pasa es que ahora tenemos muertos mediáticos, ¿no? Y ya la justicia tendrá que resolver las causas, las razones, etcétera. Pero lo que está viviendo el país es insostenible. Entonces yo creo que el debate tiene que ser cuál es la vía mediante la cual habrá un cambio de gobierno y no seguir en esta situación. Usted dijo justamente, aunque se levante Isa, ¿es real eso que mencionó el presidente en la entrevista con Ecuavisa, que hay un triunvirato para desestabilizarlo, que está conformado por Correa, por Nebot y por Isa? Declaraciones que ya llevan tiempo en el discurso de Lasso cuando se le pregunta por su gobierno. A mí me va a parecer gracioso ver a los amigos de Lasso votando por el correísmo para que no gane Isa en las próximas elecciones, en una segunda vuelta. Y así como hay gente que dice, grave este tuit, acuérdense lo que le estoy diciendo el día de hoy, ¿sí? Pues me va a parecer gracioso ver aquí en San Borondón carteles de, no sé, se me ocurre Marcela Guiñaga para que no gane Isa. Pero yo creo que todo apunta a que habrá una segunda vuelta entre el correísmo y los indígenas. Y eso no es gratuito. A ver, es que, ¿cómo arranca el gobierno en materia política? Un día Correa era narcotraficante, al día siguiente Lasso era conspirador, Herbas era evasor, los Pachacuti eran extorsionadores. O sea, no hay puentes, no existen puentes, porque esa es una de las cosas que yo, bueno, no es mi especialidad, se lo comentaba a Mauro Andino en alguna ocasión, él no estaba de acuerdo, pero no hay tal constitucional hiperpresidencialista, y Lasso es el ejemplo de aquello. Si un sistema político, si cualquiera, así sea una monarquía parlamentaria, tienes mayoría absoluta en todas las cámaras, obviamente pues va a ser hiper el que ganó. Pero usted está viendo el caso del Ecuador, donde hay minoría en la Asamblea, no hay tal hiperpresidencialismo. Entonces, en ese contexto, una vez más, las amenazas de protestas sociales son otro síntoma. Y esa es solo parte del paisaje, suponiendo que son amenazas. Son síntomas de una enfermedad terminal, de un desgobierno que ya, créame que ya, yo creo que, insisto, tenemos que ya entrar en esta discusión de cuál será la salida institucional y no perder más tiempo y no ganar más muertos. ¿Quién más tiene que morir? Queda clarísimo. Otro tema, doctor, en caso de que no sea Borrero la persona que asuma la presidencia como usted lo aspira por el tema institucional, lo tendría que hacer el presidente de la Asamblea Nacional. El 14 de mayo se elige nuevas autoridades dentro de esta Asamblea Nacional. Más o menos, Virgilio Saquicela será la persona que asuma el poder en caso de que la muerte cruzada en este caso de que el juicio político se dé antes del 14 de mayo. Lo que pasa, señorita, es que la muerte cruzada es un plumazo, literalmente.
La muerte cruzada del presidente, y eso dice la Constitución, porque me da risa que incluso los los mismos que hicieron esa Constitución ahora lo dudan. No, la Constitución es muy clara. La muerte cruzada es total y absolutamente potestativo del presidente de la República. Puede incluso, desde mi punto de vista, tendría ya que, insisto, ya profundizar esto con un constitucionalista, incluso previo al juicio político, antes de entrar al pleno, podría firmar. ¿Sí? Eso es potestad del presidente, así que en eso no hay la menor duda. Pero sin duda, si es que hubiera una renuncia, porque no se puede, yo escuchaba otra falacia, es que el juicio político es para el binomio. No, eso no es verdad. El juicio político es para actores políticos, no es un juicio penal, por si acaso. En eso no toca pito la fiscalía ni las autoridades de control en ese campo. Entonces, el juicio político es individual. Y en ese contexto, esperemos, digamos, que la vía sea el señor Borrero, y como le reitero, y esperemos, creo que es lo civilizado, que él arme un gabinete de unidad y que haga un giro total en la seguridad. 7 de la mañana con 32 minutos. Doctor Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias y Opinión. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto atenderlas y siempre a la orden, y un saludo al economista Chica. Hasta luego. Gracias.